gracias. Tardando un poquito más de los... precisamente compartir preguntas y todo y debatir. Antes que nada, me gustaría agradecer a la doctora Georgina Aimé Tapia González, directora de su facultad de filosofía, y a la doctora Adriana Mancilla por la invitación a este evento, y pues agradecerles a todos los que forman parte del mismo y en la organización. Sin duda estos eventos son muy importantes para seguir dialogando y seguir platicando y sobre todo aprendiendo en conjunto, ¿no? Yo estoy un poquito nervioso de ponerme aquí al lado de filósofos, porque de repente los juristas que intentamos ahí hacer filosofía, sí nos falta un poco de la profundidad que ustedes tienen al hacer los análisis y se van preparando a lo largo de la carrera, ¿no? Dividiré mi exposición en dos partes. La primera de ellas es explicarles rápidamente, porque no quiero entretenerme tanto ahí, sino más bien irme directamente a la parte de Zubiri, de Javier Zubiri, la metafísica madura y cómo es que yo creo que podemos iniciar, este es el inicio de una investigación, podemos iniciar a generar otro derecho distinto, al menos en cuanto a la parte, como está planteado desde los fundamentos, ¿no? Entonces, voy a tratar aquí de compartir, tengo muchas diapositivas, las primeras las voy a pasar muy rápidamente y creo, no, compartí otra cosa, ¿verdad? Quiero compartir esto. Aquí estos problemas, siempre con la tecnología que nos estamos acostumbrando, ¿verdad? Muy bien, creo que sí se está compartiendo las diapositivas, ¿no? Dice metafísica madura para el derecho. ¿Sí me confirma? Sí, estamos viendo el título de la ponencia, doctor. Ok, perfecto. Bueno, ¿de qué se trata esto? Más o menos les digo, lo primero que quiero hablarles es qué es lo que hay en el derecho ahorita, y quizá a ustedes sobre todo a los filósofos de repente les parece así como extraño que en el derecho nada más estemos encerrados desde, pues yo creo que 200 años en México, 100 años en México con positivismo, naturalismo, y no hemos salido como de ahí. Hemos en los últimos años apegándonos a dos teorías de Europa, el garantismo y el principialismo, y en teoría y entre las discusiones de filósofos juristas, pues seguimos discutiendo si estos son un neopositivismo o un neo-justnaturalismo, y de repente nos salimos de ahí, ¿no? Y salen nuevas teorías y todo, pero estas son las que más influencia tienen en México, sobre todo a partir de la reforma en el 2011, aunque ya se venían trabajando un poco antes. Bueno, vamos a comenzar aquí un poco con esta idea de René Descartes, para saber más o menos por qué estamos donde estamos jurídicamente, qué es lo que nos llega a nosotros, qué es lo que nos enseñan en las facultades. Y siempre casi iniciamos con René Descartes como el inventor en esta modernidad, el iniciador en esta modernidad del racionalismo. Ustedes como filósofos pienso que ya han visto un poco en sus clases que tienen y en sus discusiones y debates, que en realidad pareciera que este racionalismo pues tiene ciertos fundamentos en Ockham y en Francisco Suárez, ¿no? Y en las facultades de repente no vemos esta parte, por ejemplo, la parte de Francisco Suárez como el creador, en cierto sentido, del derecho subjetivo y esta separación entre lo que en derecho conocemos como derecho subjetivo y objetivo. Aquí yo quisiera ver si les logro colocar alguna duda. Yo, aparte de seguir la línea de Javier Zubiri, también sigo lo que es la tradición nuestra americana. Y entonces de repente cuando lees los textos que normalmente ves en las facultades o ves en estas discusiones, en este tipo de eventos, pero con esta perspectiva de que probablemente en realidad lo que tenemos en Occidente es una mezcla de ese encuentro de dos culturas, pues me encontré este texto en el libro de René Descartes, donde nos dice, así que vemos bueno, ahí está, ¿no? Para que ustedes lo chequen, pero más o menos él lo que explica es que los edificios que se hacían en Europa, las ciudades que se hacían en Europa, que tenían más tiempo, él lo está escribiendo a principios de 1600, fueron trazadas y como por todos lados, o sea, como que
donde se iba poniendo la gente, se iba instalando las casas, se iban instalando las calles. Lo podemos ver en París, cómo están las calles del centro por todos lados, y algunas otras ciudades europeas. Y lo que observa René Descartes en su entorno es que existen algunas ciudades nuevas en Europa que de repente tienen unos trazos muy lineales. Bueno, estos trazos muy lineales, si los vemos como ahorita normalmente se hacen los fraccionamientos, los podemos encontrar antes de Europa. Ahí habría que estudiarlo más a profundidad, pero los podemos encontrar antes de Europa en las ciudades preamericanas. Los trazos que tenía, por ejemplo, Tenochtitlan, el mismo Teotihuacán, que es mucho más viejo, tiene estos trazos rectos, ¿no? Entonces, ahí les dejo como la duda de que, y este párrafo es viene en las primeras páginas, es donde René Descartes comienza a reflexionar y a pensar que ese razonamiento individual que yo voy generando a partir de otras lecturas, de otros pensadores, y que yo lo voy tomando así a partir de este criterio racional, es el indicado a seguir, ¿no? Y entonces establece, y lo establece porque él está observando estas ciudades. Ese nada más se los dejo como las dudas. Y hablando un poco del derecho, pues a nosotros nos llegan las facultades que René Descartes va a ser el iniciador primero de la ciencia, y también va a ser el iniciador también de lo que va a ser el derecho moderno con ese racionalismo. Después tenemos, me voy a ir muy rápido con estos autores porque ustedes ya los conocen, y sobre todo quiero llegar a la parte de cómo plantear esta metafísica madura. Después tenemos el empirismo inglés con John Locke, donde tenemos una hoja en blanco, y entonces lo que va a decir John Locke en su libro es que todos nacemos como una hoja en blanco, y a partir de la experiencia y del empirismo nos vamos llenando esa hoja a partir de esas experiencias, y vamos construyendo lo que creemos. Él va a hacer la crítica a lo que creemos como ideas innatas. Él va a decir, es que esas ideas innatas fueron inculcadas en nuestra hoja en blanco a partir de la experiencia. ¿Qué sucede aquí? En esta parte, sobre todo con este autor, y sobre todo con el derecho, ¿qué es lo que nos dicen a nosotros? A nosotros nos llegan teorías de John Locke más que nada de la cuestión política, nos llega muy poco acerca del pensamiento y cómo desarrollarlo, pero aquí ya empezamos a ver un poco lo que vamos a ver al final de estos primeros 10 minutos, acerca de por qué el derecho de repente mexicano, que ha adquirido estas teorías jurídicas a partir de Europa, de repente tienen ese problema de que a la gente de a pie, a las personas, a nuestra realidad, no se siente cercano, y cómo incluso los mismos abogados no lo sienten como un derecho que ayuda de alguna manera. Sí lo sienten como un derecho que ayuda a resolver problemas, pero no lo sienten como un derecho, digamos, cercano a la justicia, cercano a buscar el bien común, y todas esas ideas, sino más que nada como un derecho, tal vez, y eso algunos, de resolución de problemas a partir de la razón, y no tanto desde la realidad. Vamos, en resumen, hay como un alejamiento, ¿no? Pero esto comenzaría aquí un poco en el empirismo inglés. Tenemos a David Hume, y David Hume, él nos va a decir un poco, ustedes ya lo deben de conocer, por eso me voy a ir muy rápido, que de la realidad nos llegan impresiones sensibles, esas impresiones nos impactan de alguna manera, y a partir de este impacto que generan en nosotros, y en conjunto, pensando en esa hoja de vida que vamos llenando, de la que hablaba John Locke, cómo esta interacción va a producir una idea de realidad. En el fondo, en lo profundo, tal vez aquí tenemos, más que un empirismo que se conoce a partir de esta realidad, tenemos esta parte radical que en lo profundo nos está diciendo, nos está anunciando que al final de cuentas esa realidad se forma en la mente humana y en nuestra idea. O sea que al formar una idea de realidad no estamos observando o interpretando o conociendo esta realidad, sino que tenemos una idea que puede ser diferente, y que él va a decir que en muchos casos es diferente, ¿no? Después tenemos aquí un autor, Kant. Antes, algunos años, yo pensaba que Kant no había desarrollado esta parte de la realidad. Hice un esfuerzo para leerlo. Ahora creo que sí lo desarrolló, pero que se enfocó un poco más en esta cuestión ideológica en sus libros tan conocidos. Y esa parte de la realidad tal vez se encuentre en la estética trascendental, cuando empieza a analizar las cuestiones de espacio-tiempo y todo eso, y después se fue a desarrollar esta parte de la lógica trascendental, la dialéctica trascendental, y más profundamente
vamos a encontrar en Kant en esta analéctica trascendental con conceptos, entendimiento, esquemas y reformulación. ¿Qué nos llega al derecho? Al derecho en nuestras facultades nosotros lo que enseñamos es que Kant hizo realmente ahora que lo he leído y todo, realmente lo que nos llega al derecho es una cuestión muy simple, muy simplificada, donde nos dicen en los primeros cursos de introducción al estudio del derecho de los primeros años que Kant hizo una división entre el ser y el deber ser y que el derecho se conforma a partir de ese deber ser y eso son normas jurídicas que después va a servir este discurso a lo que nosotros conocemos en derecho como el positivismo jurídico, que no es otra cosa más que el derecho son un conjunto de normas jurídicas que se formaron a partir de la lógica y este es el deber ser y ese deber ser tiene que encuadrarse, más bien la realidad tiene que encuadrarse en ese deber ser y así es como ha funcionado el derecho durante muchos años en México hasta llegar al 2011 donde hay un ligero cambio pero sigue teniendo estos fundamentos en la profundidad. Y esto, ya en la posmodernidad, estas son unas 4 autores que ustedes estoy casi seguro que ya han visto, han conocido tal vez, que nos van a empezar a hablar en la posmodernidad, todavía van a profundizar un poco más esa renuncia a la realidad y van a formar una especie de deber ser, pero un deber ser colectivo, un deber ser en diálogo, argumentativo, lógico. Y entonces de repente, no sé si ven mi cursor, pero tenemos a Martin Heidegger con el existencialismo. Ustedes ya lo conocen, me voy a ir muy rápido. El existencialismo habla del Dasein. El derecho nada más nos llega, ese libro también, no nos llega todo lo que desarrolló Martin Heidegger. Habla del Dasein, en ese estar ahí, y entonces de repente pareciera que esa realidad se construye a partir del ser humano que está ahí para poderla explicar y poderla decir, ¿no? Y después vamos a tener a Gadamer, Habermas y Carlton Appel. Estos son los autores que en lo profundo van a influir en nuestra situación jurídica actual en la reforma del 2011, ¿no? Aquí tenemos ya a un jurista ya que trata de hacer filosofía jurídica, que es Manuel Atienza, ya no es filósofo como tal, sino es un filósofo que de inicio tenía formación jurídica, y él en este libro, El sentido del derecho, que más o menos es del 2000, 2003, él va a empezar a narrar una serie de casos complicados que él considera complicados y al final nos va a decir que el derecho es un conjunto de normas, pero que se interpretan y que se interpretan argumentativamente. Entonces, si ustedes se fijan, estamos viendo aquí principalmente a los 3 de arriba, que los 3 de arriba yo considero, ya sería cuestión de que ahorita lo dialogamos, yo considero que ellos más que nada son los que desarrollan toda esta filosofía dialógica, pero en los que se basa nuestro derecho actual, ¿no? Estos argumentos. Y eso lo expresa Manuel Atienza en El sentido del derecho. Después aparecen otros como Robert Alexi, estos ya, Ricardo Guastini, estos ya son juristas que hacen filosofía, o sea, de formación jurídica y hacen filosofía jurídica. Tuvimos a lo largo de la historia algunas escuelas en Europa, todo esto ocurrió en Europa, la escuela exegética, la escuela histórica alemana, la escuela filosófica analítica. Jesús Antonio de la Torre Rangel, un investigador de Aguascalientes, él desarrolla este estudio en su libro Justnaturalismo histórico analógico y lo hace basado un poco en Mauricio Beuchot con la univocidad y la equivocidad. Entonces, él nos dice que existe la escuela, estas son las 3 escuelas unívocas, donde el derecho está muy pegado a las normas y entonces no hay mucho movimiento. Y después vamos a tener escuela alemana, analítica, y las escuelas equívocas, que ahí no se ve bien, pero la primera es la escuela científica francesa y la escuela libre alemana, que van a decir que el derecho se va desarrollando por casos y como que queda un poco más abierta la interpretación. Lo hace basado en Mauricio Beuchot. Bueno, y lo que les platicaba hace un momento, Manuel Atienza sintetiza esta situación por completo y Manuel Atienza nos va a decir que existen actualmente en el derecho occidental, porque la verdad es que esta cuestión de positivismos y naturalismos se encuentra en este derecho occidental en Europa, en muchos países de Europa, se encuentra en América, se encuentra en Japón, incluso lo podemos encontrar en China. A veces vemos a China muy alejado,
de nosotros, pero también ahí encontramos en su Constitución un poco a partir de estas cuestiones, ¿no? Manuel Atienza lo sintetiza muy bien, nos dice que además y por encima del derecho positivo y de la ley humana existe un derecho natural, este es un conjunto de normas y principios válidos para todos los tiempos y lugares. Y por otro lado, el derecho positivo es ese conjunto de normas y principios fundamentales que están por escrito. La postura de pospositivista nos va a decir que el derecho escrito se formuló a partir de la lógica, llegó a esta cuestión y no va a haber más, no va a existir ningún otro derecho. Mientras que el derecho natural nos va a decir que existen esta serie de principios y estos principios han estado por todos los tiempos y son lo mejor. Tenemos aquí un autor que se llama Antonio Salamanca. Antonio Salamanca nos va a hablar que en el derecho existe el justnaturalismo, el justsocio-contractualismo y el justvoluntarismo. Él va a ser más profundo a esta discusión, pero si ven ustedes, pues seguimos dentro de las mismas, ¿no? El derecho natural, tenemos estos tres, Grecia, como el derecho justnaturalismo clásico, con Aristóteles principalmente, ¿no? El justnaturalismo teológico y el antropológico racionalista. El positivismo lo expresó muy fuertemente en los 60 Norberto Bobbio, porque dijo que no se necesitaba fundamentar el derecho, que el derecho ya estaba y entonces lo que tenemos que hacerlo es hacerlo efectivo. Me voy a ir un poco más rápido. Esto es lo que está ahorita. En el 2011 ingresa una reforma a México. Esta reforma fue impulsada porque en un caso internacional de derechos humanos se le dijo a México que él no estaba preparado todavía, que no estaba actualizado sus normas jurídicas en cuanto a la interpretación, las cuestiones internacionales. Y entonces México, un poco a través de algunos apoyos de la UNAM, algunos investigadores que participaron en la reforma, realizan la reforma y lo hacen basado en dos teorías jurídicas, que son el garantismo de Luigi Ferrajoli y el principialismo de algunos otros autores, que lo que van a decir en el caso del principialismo, que han sido acusados en los últimos 10 años de neo-justnaturalistas porque dejan a la moral y al juez y a los abogados, caso por caso, muy abierto el derecho. Esa es como la acusación a ellos. Y lo que les van a decir es que la interpretación del derecho va a ser un poco más importante que las normas jurídicas y en el caso del principialismo los derechos humanos se van a interpretar conforme a otras formas de las que se venían interpretando anteriormente. Anteriormente se venían interpretando, uno de los autores que más o menos maneja esto es Ricardo Guastini. Hay una serie de interpretaciones a contrario sensu, interpretación evolutiva, varias cuestiones. Seguimos basados en que existen reglas de interpretación. Yo veo más claramente, más que Habermas, aunque Robert Alexis cita Habermas para hablar de lo que ahorita vamos a hablar, que es la metafísica constructiva para él, yo veo más a Carl Otto Appel, con esta idea de que la realidad se forma a partir de argumentos y estas reglas van a ser lo importante, ¿no? Ella, en parte, Susana Pozzola, ella le puso el nombre al principialismo en 1998, en un artículo de la revista Doxa, dijo, hay una serie de autores y menciona a ellos, entre otros. Él le puso neoconstitucionalismo. En el ámbito jurídico así se le conoce, pero en realidad ellos normalmente se escriben como principialistas. Los derechos humanos son principios abiertos a interpretaciones específicas. Esa es la característica de esta teoría. Y el neopositivismo, Luigi Ferrajoli en los últimos años, en el 2011, se lanzó contra los principialistas, les dijo justnaturalistas, se hizo todo un número en la revista Doxa dedicado a esa discusión, y en los últimos años como que él ha estado encargado de defender que el garantismo está basado un poco en la lógica kelseniana, y en el manifiesto, por ejemplo, por la igualdad, estos dos libros son más recientes. Lo que él está diciendo es que su teoría es un neopositivismo que se basa en la lógica y en los medios de control. Robert Alexis nos va a hablar en 2008 de la metafísica constructiva y nos va a decir, una metafísica constructiva tiene el mismo tiempo y un carácter racional y universal. Con ello, un resultado que puede expresarse en la tesis, los derechos humanos no son posibles sin una metafísica racional y universal. Él cita mucho a Habermas, pero la verdad es que yo lo veo más cercano a esta metafísica constructiva a Carl Otto Appel, porque la idea es que existe una serie de reglas de interpretación jurídica, lógicas, que tienen que desarrollarse para poder interpretar el derecho por casos concretos.
Esa es como la idea, ¿no? Sí, es un derecho un poco abierto. Carlton Apple, en este libro, Los paradigmas de la filosofía primera, él nos va a hablar, es un libro que salió en el 2011 y la traducción esta que tenemos aquí salió hasta el 2013. Él nos va a hablar un poco de que la realidad nos llegan notas, ahí como que acepta una cuestión aquí de notas, pero él la llama, y basándose en Peirce, la llama signos, ¿no? Signos. Sí, creo que sí, ahorita me corrigen si no es la palabra correcta, pero llegan signos de la realidad y esos signos de la realidad nosotros en comunidad de investigadores que queremos conocer esa realidad, las discutimos y las argumentamos y formamos esta comunidad. No renunció a la comunidad, pero ya en este último libro como que sí acepta que si queremos acercarnos a ella, debemos atender a estos signos. A mí me parece que la metafísica constructiva de Robert Alexy, que escribe en el 2008, está más basada en el Carlton Apple, el primerito, el de 1975, ¿no? El que sacó la comunidad dialógica. Y así es como llegamos a la metafísica madura. Y aquí les va una idea que es de la que me gustaría discutir en estos 15 minutos que nos quedan. Me pasé, pero voy a tratar de encerrarme estos 15 minutos. Si seguimos la línea hermenéutica, y aunque va a ser raro hablar como de subir y la hermenéutica, pero aquí entender la hermenéutica como una cuestión del sentido que tienen las cosas para nosotros, y entonces aquí sería el sentido del derecho, aunque les digo, es algo extraño. Nosotros vamos a tener aquí primero, el primer autor, vamos a tener a Schleymayer, que va a ser como el iniciador de la hermenéutica. Hay muchos libros en derecho que nos llegan y nos dicen que el inicio de la hermenéutica es Hermes y en Grecia y todo eso. Pero hay Mauricio Ferraris hace una crítica a esta historia construida y nos va a decir, no, Schleymayer es el primero que hace un método de interpretación y lo hace para entender a la lectura de los otros autores del pasado a través de la cuestión adivinatoria y la cuestión comparativa. Después de él, se habla de un primer giro, algunos autores no lo aceptan como tal, pero algunos otros sí, el de William Dirty, ¿no? No sé cómo se pronuncia, ustedes lo deben de conocer más, y este primer giro va a irse hacia el lenguaje, porque él va a decir, sí, Schleymayer está bien, vamos a interpretar la realidad de estos textos escritos y todo, pero la vamos a expresar a partir del lenguaje. Después vamos a tener a Heidegger y a Husserl, que son los que tenemos a la derecha, y ustedes ya conocen un poco la fenomenología, que es a la que se va a pegar Javier Zubiri en su primera etapa, y después vamos a tener a Heidegger con el existencialismo, y Heidegger puede ser considerado otro giro hermenéutico que va a culminar, creo yo, así ya sería para la discusión, en estos hermeneutas dialógicos, Gadamer, Carlton Apple y Habermas, y que van a ser los que van a influir en esta metafísica constructiva, pero, que son estos tres, ¿no? Tenemos Habermas, Carlton Apple parece Heidegger, más bien era Gadamer, ¿no? Ahí hay un pequeño error. Y entonces, aquí es lo que yo no he visto en otro autor, y si ustedes lo han visto, ahí me lo platiquen, en derecho. La afirmación de que existe otro giro que quizá nadie describió, y que de repente los que están metidos en la metafísica madura de Javier Zubiri, lo ven como una contradicción al decirle que es un giro a la hermenéutica, pero más que un giro a la hermenéutica es un giro al cómo conocer esa realidad. ¿A través de qué? De la metafísica madura. Así como hubo un giro hacia el existencialismo, yo creería que hay un giro de cómo conocer esa realidad en la posmodernidad a partir de Javier Zubiri, con algunos libros de los 60s y de los 80s del siglo pasado. Y entonces, este giro inició en Naturaleza, Historia y Dios. En Naturaleza, Historia y Dios siguió sobre la esencia, ¿cómo se llama? La metafísica occidental, los problemas de la metafísica occidental, sobre la realidad, y culminó un poco con la trilogía de la inteligencia sentiente, inteligencia y logos, inteligencia y razón. Javier Zubiri tiene estas tres etapas: la etapa fenomenológica, la ontológica, la metafísica,
ya más o menos conocen. En la primera, la fenomenológica, podemos encontrarlo, algunos autores lo ubican, por ejemplo, Antonio Salamanca, algunos que se dedican a subir y lo ubican en 1921. Yo más o menos creo que inicia aquí en 1919 con este texto que se llama Teoría de la Fenomenología del Juicio, ¿no?, de Javier Zubiri, y donde él más o menos nos dice que a través de la lógica observa el objeto libre de ataduras, libre de ego, filosóficamente el mundo, aunque, hay que decirlo, en esta etapa fenomenológica que él inicia su carrera y su desarrollo del pensamiento, siempre mantuvo la idea de preguntarse por qué era eso, ese fenómeno, ¿no? O sea, sí entiende esta parte del fenómeno, la fenomenología, el ser, todo eso, pero de preguntarse qué pasa con las cosas y cómo ocurren las cosas en la realidad. Él expresa su punto de encuentro naciente en la fenomenología, es una filosofía de las cosas, no solo la teoría del conocimiento. O sea, aquí él está por lo que es esa realidad en lo profundo. Y al momento en el que viene esta cuestión hacia el existencialismo, donde se dice que el ser humano construye esta realidad, como que él sigue con la pregunta y él da el paso hacia el otro lado. La etapa ontológica surge a partir de esta pregunta, ¿qué son las cosas? Y nos dice, las cosas son entidades propias, así su etapa fenomenológica se ubica en el objetivismo y empieza a transitar hacia la ontología. En esta segunda etapa del pensamiento de Javier Zubiri se pregunta por el ser. El Dasein es un ente existencial, o sea, aquí está dialogando un poco con Heidegger, pero esta parte importante que me gustaría resaltar es que el ser no es un sujeto, y aquí es donde inicia su pensamiento propio, a pesar de estar en su etapa ontológica, y nos va a decir, el ser es un ente existencial presente en la realidad. Ahí va a empezar a juntar la cuestión y la dicotomía que existe en la modernidad entre sujeto y objeto y nos va a decir, es que la realidad es respectiva y al final de cuentas el ser humano que está conociendo la realidad es otra realidad dentro del resto y en respectividad compleja, ¿no? Les mencionaba, inicia con naturaleza, historia y Dios, y aquí inicia en este libro, porque en este libro nos habla al principio un poco de las cuestiones incluso teológicas, pero después ya se va a enfocar a desarrollarnos la cuestión física. Gran parte de Javier Zubiri vamos a encontrar con la física cuántica y con la cuestión la neurología, ¿no? Un poco de lo que se conocía en su tiempo. Y aunque la neurología estaba naciendo, pero él sí va a estar muy preocupado con este funcionamiento y desarrollo de lo que se conocía en aquel tiempo. Y inicia nuestra trágica situación. Él en este libro hace como un resumen de lo que ha sido Occidente en la filosofía. Nos habla, por ejemplo, aquí en este párrafo, este es escrito del mismo libro, solo ahora, sin mundo, sin Dios. O sea, él nos habla de que pasamos primero en la filosofía griega, como nacimiento, una explicación del mundo, y después en otro periodo pasamos a que esa explicación la daba Dios, y después de repente en la modernidad el hombre va a iniciar un proceso donde va a decir que él es la razón, que es a través de la razón y por lo tanto es él, ¿no? Y entonces nos dice, se ve forzado a rehacer el cambio de la filosofía apoyado en la única realidad subsecuente de la razón es otro mundo moderno. Alejada de Dios y de las cosas, en posición tan solo de sí misma, la razón tiene que hallar en su seno los móviles y los órganos que le permiten llegar al mundo y a Dios, y no lo logra. Y en un lugar y a fuerza de intentar descubrir los vertientes mundanales, ¿no? Y nos dice que esa es la cuestión filosófica del siglo XIX. Después nos sigue hablando un poco, ahí en este texto, el resultado fue paradójica. Cuando el hombre y la razón creyeron serlo todo, se perdieron a sí mismos, quedaron en cierto modo anonadados. Y la parte, así como lo que se conoce como nuestra trágica situación intelectual en Occidente, presente cuando él está escribiendo este libro, 1944, nos dice, pero si por un esfuerzo supremo logra el hombre replegarse sobre sí mismo, siente... Aquí porque el hombre ya se quedó, en el anterior párrafo nos explica que el hombre ya se quedó sin Dios, sin el mundo, sin Dios, sin la propia razón, por lo tanto, sin sí mismo, y nada más se quedó como en una cuestión de vivir el presente y estar ahí. Y entonces aquí nos dice que si por algún esfuerzo supremo logra el hombre replegarse sobre sí mismo, pasa el abismo fondo y el umbral,
y va a llegar a la idea de que nos hallamos situados en lo allende, en tanto cuando hay, y en nuestra situación transreal. Es una situación estrictamente transfísica, metafísica. Su fórmula intelectual es justamente el problema filosófico contemporáneo. Aquí en este párrafo nace lo que va a ser conocido como la metafísica madura. Él la nombra así en su libro Metafísica Occidental, ¿no? Y nace inspirada en la física, nos va a decir que la realidad es respectiva y que existe. Y entonces esa frase va a aparecer mucho en sus libros, que nos va a estar diciendo él que la realidad está tal cual, o sea, existe, hay algo, ¿no? Él usa mucho la frase, porque hay algo y no nada. O sea, nosotros no la construimos, ahí está. Quizá nosotros nos imaginamos otra, pero existe, está presente. Y esto se refuerza con la física cuántica, porque la física cuántica nos dice que hay una separación entre los átomos, pero incluso en esta separación existen campos magnéticos y electrostáticos y todo, ¿no? Entonces, tal cual el universo no está tan vacío, existe, en todos lados hay algo. Y esta es la pregunta que lo va a llevar a desarrollar otras cuestiones en cuanto a la realidad. ¿Por qué hay algo y no nada? Y nos va a hablar de actualización y actuante. Nos va a decir que esos ser, objeto, no existen. Y entonces, más bien, y nos va a decir, estos ser, objeto existen y se malinterpretaron por la cuestión del ser, pero nosotros vamos a encontrar una actualización y un actuante. Nosotros tenemos un actuante, algo que existe, que está en la realidad, y una actualización cuando yo lo estoy conociendo en respectividad con muchas otras realidades. Esa es la cuestión de cómo funciona la realidad en él. Hay muchas cosas y similitudes basadas en la física, lo que ahora se conoce como la física cuántica. Él tenía amistad con ciertos profesores de ese ambiente y probablemente a partir de ahí comenzó a explicar la realidad. Y vienen a una serie de libros donde podemos encontrar toda la teoría de Javier Zubiri de 1944, es el primero, pero luego en el año de los 60 van a salir varios. Después en el 83 va a escribir, que es cuando fallece, la trilogía 80, 81, 82 y 83, ¿no? Y son algunos de los que vamos a encontrar. En la última parte se dedica a cómo es el conocer humano y todo eso a través de la inteligencia sentiente, pero en la primera parte se dedicó mucho a explicarnos cómo funcionaba la realidad y todo. Esto es importante y espero no aguadarles. Voy a tardarme nada más 5 minutos más para poder dialogar. No ponernos tristes otra vez por el virus, ¿verdad? Y las fiestas y todo eso. Pero es el ejemplo que él usa en uno de sus libros, en Inteligencia Sentiente, en el primero, hablar de los virus y para poder entender esto de actualidad y actuante. Él nos dice que el virus está actuante y nosotros no conocíamos, por ejemplo, qué eran los coronavirus, la mayoría de la población no conocía qué eran los coronavirus y a partir de esta situación que hemos vivido este año, ya aparece en el conocimiento humano pues yo creo que de quizá todas o la mayoría de las personas del mundo, por el acceso a la información, cómo se comunican ahora los gobiernos y todo eso, y entonces se hace actualizado. Hay un proceso de actualización del virus, ya lo conocemos, ¿no? Y entonces el cambio, aquí me refiero al cambio en cuanto al paradigma jurídico. O sea, si antes hablábamos de que el derecho, y no es antes, es ahorita, desgraciadamente es ahorita, el derecho está alejado de la realidad porque el derecho desde sus fundamentos se encuentra pensado en que es una idea, un deber ser, y que después ahora los abogados y los jueces lo discutimos y lo dialogamos. Nosotros somos esa comunidad de comunicación y de repente esa persona que es la que lo vive de a pie, no lo siente suyo porque ni siquiera participa en los juzgados. Y entonces hacemos este diálogo que ahora tiene reglas de argumentación, pero que sigue alejado de la realidad. Y entonces el cambio de hacer un derecho a partir de la metafísica zubiriana es una razón que parte de una realidad humana que pretende llegar a lo real de las cosas en su entorno. Ese es el principal que daría esta cuestión, ¿no? Y este párrafo es uno de los últimos párrafos de Inteligencia Sentiente y Razón, que es uno de los últimos libros de Javier Zubiri, donde él nos dice que hay algo y no nada, y entonces que el ser humano tiene como debería tener esa intención de conocer la realidad, de no olvidarse de ella. Parecería de repente algunos autores en algún momento, y ahorita no tanto porque ya se conoce un poco más,
lo acusaron de un realismo ingenuo, sin embargo, sobre todo en los primeros libros, sin embargo, ahora ya se ha elaborado un poco más esta cuestión y es esta cosa, o sea, Zubiri no cree que podemos llegar a la realidad, sin embargo, cree que tenemos que intentarlo y ese es el cambio. Esa falta de renuncia a la realidad que sí está presente en los otros filósofos, en los que decidieron de repente que la realidad se producía a partir de un diálogo entre pares y entonces esa realidad se impone, más que la cosa en sí, Entonces, la realidad es una respectividad en la metafísica madura y esto cambiaría radicalmente el derecho. Y Javier Zubiri divide lo que es el ser y la realidad. Y entonces ya nos va a hablar, me voy a ir un poco más rápido, de la nuda realidad, luego de la formalidad de realidad. La nuda realidad es la realidad tal cual es. La formalidad de realidad es cuando ya viene todo un proceso del inteligir sentiente, la primera aprehensión de realidad, de logos, la razón de realidad, que son como 3 momentos. Él dice que no están separados ni son cronológicos, sino que están presentes en un mismo momento cuando yo lo estoy conociendo. Y, por ejemplo, la primera aprehensión de la realidad tiene otros 3 momentos. Sería el momento de suscitación, cuando yo lo estoy sintiendo. El momento tónico, cuando me impacta esa realidad, me llama la atención. No todas las cosas que vemos en la realidad nos impactan de la misma manera porque es una parte del funcionamiento del cerebro humano. Hay cosas a las que ya nos hemos acostumbrado y ya no nos impactan. Por ejemplo, los olores, de repente el olor específico, por ejemplo, de gatos, de perros que yo tengo en mi casa, el cerebro humano, como ya lo reconoce, ya no le modifica ahí tanto porque ya se acostumbró a esa situación. Sin embargo, si yo no tengo perros ni gatos y voy a otra casa, de repente me llega porque es la primera vez que lo siento y entonces el cerebro siente un tono, o sea, un impacto, ¿no? Viene el momento de respuesta, logos, que es donde lo acomodamos con lo que sabemos, y la razón de realidad, que es cuando ya nos acercamos a ella es cuando Zubiri nos dice, si bien no podemos acceder 100% a la nuda realidad, lo accedemos a través del inteligir humano y deberíamos tratar de hacerlo, ¿no? Aquí un esquema breve de más o menos cómo funciona. Aquí era un poco la idea, un ejemplo, si quieren ahorita lo platicamos rápidamente, tiene que ver con que los colores que observamos no son los que en realidad son en la nuda realidad. Y ¿cómo llegó? Ya para cerrar, porque ya me extendí un montón. A mí me emocionan estos temas. ¿Cómo llegó? Si quieren, ahorita dialogamos un poquito más lo que ustedes consideren, pero ¿cómo llegó la metafísica madura al derecho mexicano? Se los cuento muy rápido, un minutito más. En los años 80, una serie de jesuitas comenzaron a construir una tradición en derechos humanos que se denominó iberoamericano. Entre esos jesuitas, algunos pertenecían a lo que nació como movimiento primero y después ya se hizo teología de la liberación en América Latina, principalmente en Argentina, pero también hay algunos brotes en Colombia y en Centroamérica. Y dentro de esos jesuitas había uno que se llamaba Ignacio Ellacuría, que tal vez ustedes ya también lo conocen, y que él es el que trae un poco, a través de su filosofía de la realidad, su libro que tiene, trae un poco las ideas de Javier Zubiri, y estas ideas han sido bien aceptadas por los que se dedican a la teoría iberoamericana de los derechos humanos, porque de alguna manera, si bien todos los seres humanos, a partir de esta construcción y de estos fundamentos en el derecho, sentimos el derecho lejano, es evidente que en América Latina, por sus condiciones específicas, por su diversidad, por tantas cosas que ocurren, se siente más fuerte, ¿no? El sistema mundial. Entonces, de repente, una teoría que te habla de que el derecho tiene que ser real, se tiene que vivir, se tiene que luchar por él dentro de nuestra respectividad, pues tocó buenas. Y es donde llega la metafísica madura, hace un giro, yo diría que hizo un giro del conocer, y luego ya con Ellacuría es bien recibido por algunos teóricos. Yo ahorita estoy en la etapa, ya más o menos desarrollé esta parte de la metafísica madura como fundamento de la construcción de un nuevo derecho, y como una cuestión o fundamento ético, la teología de la liberación, la teoría de la liberación, lo que se ha desarrollado en la teoría iberoamericana, y tengo el sentimiento de que nos faltó, y ya lo he trabajado un poco, esta cuestión de los pueblos preamericanos, porque de repente en la teoría en la teoría iberoamericana, de repente nada más aparecen algunos frailes y algunos autores,
criollos que empiezan a preguntarse por la cuestión indígena, por el pobre, por algunas cuestiones que pasaron en América, por hacer esta reconstrucción histórica, pero a partir de Bartolomé, de algunos otros autores, y de repente faltaría esa influencia que había en los pueblos preamericanos, que sin duda influyó para que Bartolomé, para que Montesinos dijeran, aquí hay algo interesante, ¿no? Y empezar a construir eso. A pesar de ser tan diferente, encontraron algo, y esas cuestiones ya las he ido desarrollando un poco, y el siguiente paso que sería bueno dar es conocer realmente qué pasa en los juzgados en base a todo esto. Pero esa sería la metafísica madura, está iniciando, como teoría, ya tiene ciertas representaciones en movimientos sociales, ya es aceptada por algunas cosas, pero sin duda al momento de que ingresar al derecho, de construir el derecho, la historia, la filosofía jurídica, modificaría muchas cosas, ¿no? No sé qué les parezca, así terminaría, y pues para dialogar, me tardé mucho, disculpas, este tema me gusta mucho y no me detuvieron, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, doctor. Interesante su plática. Bravo, interesante. Sí, la concepción que nos está dando, de pronto me planteé, bueno, y cómo ya no solamente la aceptación de esta teoría, doctor, cómo incorporarla a la realidad, sí, ya no estoy hablando ni latinoamericana, sino ya muy específica, ¿sí? en nuestro país. Sí, perdón, se cortó un poco. Ay, perdón, sí, se cortó, se corta la comunicación, sí, cómo incorporar, sí, esta perspectiva teórica, todo un conocimiento epistemológico, aquí lo que nos acaba de exponer, doctor, muy interesante, cómo incorporarla o sea, ya se está incorporando, pero pues a esta realidad mexicana, ¿sí? O realidades mexicanas en las que estamos, ¿sí? De cómo conocer incluso desde las propias realidades del propio que se forma en esta área, que es el derecho, ¿sí? Sí, una cosa que fue interesante con los jesuitas que construyen toda esta teología de la liberación y que después construyen toda una teoría iberoamericana de los derechos humanos, es que nos hicieron ver de repente el hecho de que nosotros en el derecho, me imagino que en la filosofía se replica, aquí estoy viendo a Luis, no sé, él sabrá más, pero me imagino que se replica el hecho de que conocemos lo que ocurrió en Europa, y entonces nos falta así como esta reconstrucción. Hablando de derechos humanos, decimos, los derechos humanos nacieron en la independencia de Estados Unidos y nacieron en la Revolución Francesa, y así como que, ¿y nosotros dónde estamos, no? O sea, ¿qué pasó aquí? Entonces ellos, al empezar a hacer esta reconstrucción, al menos nos dieron esos primeros pasos. Hablando ya de Javier Zubiri y la metafísica madura, más que incorporarla, yo creo que se va incorporando, como todas las teorías, poco a poco. Javier Zubiri todavía está en ese proceso, sobre todo en los últimos años ha impactado más, pero en teoría, en la teoría iberoamericana ya se encuentra presente. Hay una serie de autores que manejan la teoría iberoamericana, nuestra americana, le nombran de distintos nombres, le nombran de distintas formas, pero de repente sí se basan en Dussel, y Dussel se basa en Zubiri en algunas partes, se basan en Ellacuría se basa en Zubiri. O sea, lo único que yo logré no es que yo la quiera incorporar, sino más bien logré, o creo haber logrado, identificar que desde el existencialismo se fue para otro lado en materia jurídica, y desde Zubiri se vino a esta teoría iberoamericana y a este desarrollo, ¿no? A través, exportado tal vez por Ignacio Ellacuría. Ahorita mi intención en el próximo año es como investigar qué pasa realmente en los juzgados, o sea, porque podemos hablar de esta teoría europeas que están en los juzgados y todo, están en las leyes, pero quizá en los juzgados no se viven por completo todavía, quizá todavía vivimos en el positivismo, o si de repente hay algo de esto, ¿no? Yo creo que hay algo de repente, cuando hablamos, por ejemplo,
de presentar pruebas. Normalmente en derecho las pruebas principales eran la confesional, la testimonial, la documental. Antes se decía que papelito habla, ¿no? Y la documental era lo único. Y de repente empiezan a aparecer en jurisprudencias pruebas como la prueba antropológica, la prueba psicológica. Entonces ese ya es un pensar, acercarnos a esa realidad. Entonces yo creo que pues sí hay algo de Zubiri, pero todavía no lo investigo. Habría que investigarlo en los próximos años para poder conocerlo, ¿no? No sé qué piensen. Sí, porque es que es muy complejo el derecho. O sea, cuando lo pone, lo comenta, yo lo veo ya no tanto desde los teóricos mismos o los juristas o los abogados y las leyes y las normas que se están planteando, sino desde el que está ahí, ¿sí? Que es el otro, no ustedes, sino la parte acá eh, empírica o la parte acá del sujeto, ¿sí? O de los sujetos, ¿sí? Que lo viven, desde esa parte, de esa realidad, de esa parte del conocimiento, que tanto construirlo, ¿sí? Para crear una metafísica madura, bueno, esa metafísica madura del derecho. Sí, y lamentablemente en la práctica, y ese es el gran problema, ¿no? O sea, el derecho de repente para las personas y para los mismos juristas, los mismos abogados que estamos preparando y que salen y empiezan a trabajar, los mismos jueces, de repente vemos ese alejamiento y si implementamos una construcción del derecho diferente o de esta manera o con otros fundamentos, no se va a acceder por completo a la realidad. Al final de cuentas, sí tenemos un problema, le llamaba en algunas frases Robert Alexia, aunque se refería a otra cosa, preformativo, o sea, desde los fundamentos, desde lo que concibimos como derecho, desde lo que concibimos como su creación, tenemos esa renuncia a la realidad y la gente lo siente alejado. Yo lo veo en los comentarios de Facebook, yo lo veo en los comentarios de mis amistades, de mis hermanos, de los foros. Por ejemplo, nos dicen, ¿el derecho para qué? Si no existe, no sirve, ¿no? Pero es por este alejamiento que está desde los fundamentos filosóficos. Está desde David Hume, que nos dijo, no podemos acceder a la realidad. Kant quiere bueno, esa es mi impresión, Adriana sabe más de Kant, pero mi impresión es que Kant quiere como juntar el racionalismo cartesiano con el empirismo, pero parte de esa misma idea de que existe una dificultad para acceder a la realidad y creo que ahí es donde construye la cuestión de espacio, tiempo y estas categorías. Y así siguieron, ¿no? Por ejemplo, estos hermeneutas dialógicos que son los que influyen en el garantismo y los que influyen en el principialismo, o al menos en la mayoría de los autores, pues partieron de eso, de que a la realidad no podemos acceder y entonces ahí tenemos ese problema profundo. Y por lo tanto tendríamos que buscar estas soluciones diferentes, creo yo. No rendirnos ni ponernos tristes, sino buscar soluciones. No, y este es un planteamiento pues, extraño. Yo no he visto otro autor que diga o hable acerca de la metafísica madura de Javier Zubiri hacia el derecho. Lo he visto hacia la psicología, lo he visto a Javier Zubiri hacia la pedagogía, pero yo no me he encontrado hacia el derecho. No sé si ustedes conozcan alguno, ahí me lo mandan, me gustaría leer otro pensamiento acerca de esto, pero yo no he visto otro autor que se haya puesto así. ¿Qué, perdón? Entonces no sé si exista otro, ¿no? Me gustaría conocerlo. Si existe alguien más que esté hablando de la metafísica madura hacia el derecho, me gustaría conocerlo. Les digo, yo lo he visto hacia la psicología, hacia la pedagogía, hacia varias ramas. Creo que aquí están poniendo que el doctor iba a hablar. El doctor Batú tenía levantada la mano. Veo también que
El doctor Luis Moreno quería participar. Le damos la palabra enseguida del señor Guatú. Sí, muchas gracias, doctor, por su brillante exposición. Y bueno, nos da prácticamente todo el panorama, ¿no?, de la filosofía moderna hasta nuestros tiempos. Y con una crítica, bueno, ahí dice metafísica madura, con una crítica madura. Yo me quedé con algunas dudas. Usted dice que la realidad es respectiva entre sí. Yo entiendo eso en una lógica sistémica donde hay una interacción, ¿no?, una interacción entre las diferentes partes de un mismo conjunto. Y esa interacción hace que hay una acción de una parte sobre la otra, y eso implica que hay como por eso habla luego de una actualización, ¿no? Hay como una actualización de la realidad en la medida en que van interactuando entre sí las diferentes partes. Eso es lo que yo entiendo en lo que dijo, que la realidad es respectiva entre sí, y actuante y actualizada. Sin embargo, dice que para Zubiri no podemos llegar a la realidad, como que ya es imposible llegar a la realidad, pero tenemos que intentar, ¿no? Tenemos que intentar llegar a ella. Mi pregunta es, si ya hay una afirmación de que la realidad es, por supuesto, respectiva entre sí, eso implica que sí existe. Yo me pregunto, ¿en cuál realidad piensa Zubiri para decir que sí, ahí está, y que no podemos llegar a ella? Y nosotros, ¿dónde estamos? ¿No estaríamos dentro de esa realidad y que estaríamos interactuando con las demás partes de esa misma realidad? ¿O estamos fuera de la realidad, o somos parte de ella? ¿No? Esa es mi duda. Y si yo entendí bien que la realidad es, ¿no?, es interactuante, me pregunto, ¿por qué empezó con la idea de Descartes, donde él privilegiaba una razón individual, ¿no? Porque sé que la postura de Descartes es la que llevó finalmente a propulsar, ¿no?, el individualismo entre nosotros. Pero la concepción esa concepción de la realidad me parece una concepción mucho más abierta que una concepción nada más de una sola razón. Esas son mis dudas. No sé si me hice entender. Sí, empiezo por esta última. Yo empiezo con Descartes, porque yo quería explicarles al principio dónde estamos, o sea, qué hay, para después decir por qué sería bueno cambiar, ¿no? Entonces, ese proceso incluso es lo que nos enseñan a nosotros, que empieza con él, ese proceso de racionalidad y todo, que va a culminar en cierto sentido en Kant, ¿no? Con el pensamiento lógico. Pero, pues, prácticamente, ya después cuando lees un poco más, pues te encuentras a Occam y a Francisco Suárez como iniciadores al menos en del derecho moderno. Pero esa es la razón, o sea, y sobre todo para llegar en esta parte donde de repente hay un giro de cómo conocer esta realidad hacia el existencialismo con Heidegger, y de ese giro continúa, creo yo, y espero no pecar de hacer una línea evolutiva, ¿verdad? Pero de ese giro parten, siento yo, estos hermeneutas dialógicos argumentativos, ¿no? Carlton Appel, Habermas, Gadamer. Y eso es lo que hay ahorita, esa renuncia a la realidad, y que después, que yo se la atribuiría al empirismo inglés de David Hume, y después ya con Kant continuó y todo, hasta estos hermenéuticas y al nuestro garantismo y principialismo. Cuando esta forma de pensamiento de cómo conocemos se va hacia el existencialismo, también creo haber ubicado
que existe otra forma de cómo conocer la realidad hacia Zubiri, y la metafísica madura posteriormente impacta en Ellacuría y posteriormente en todos estos teóricos de la liberación y de la tradición iberoamericana de los derechos humanos. Ellos son los que van a tomar como fundamento, porque los juristas, les decía yo al principio, yo tenía temor porque, o sea, los que decimos que hacemos filosofía del derecho, pues no, nada que ver con sus congresos de ustedes, ¿verdad? Pero entonces, esta es la situación, o sea, va a llegar a nosotros a través de Ellacuría. En cuanto a los otros temas, me comentabas un poco acerca de... porque hasta se me ocurrió una idea. ¿La qué? Que la realidad, dice que la realidad es respectiva. Yo Sí. la entendí como en un sistema está interactuando, esta interacción, ¿no? Hay interacción entre sus diferentes partes. Ajá. Y sin embargo, al final dice que no podemos llegar a ella. Mi duda es, si dice que ya está en interacción, eso implica que ya hay contacto entre diferentes partes. Entonces, ¿cómo entender que no se puede llegar a ella y que solo podemos intentar? Precisamente ahí creo que quizá no lo expliqué bien. Zubiri no renuncia a la realidad. Él dice que hay una nuda realidad, o sea, una realidad tal cual y que incluso no necesita que el ser humano la interprete. O sea, el coronavirus ya existía y hay muchos tipos, pero como no nos había impactado en nuestro organismo, no lo tenían algunos investigadores que lo conocían, que conocían esta forma de virus, que lo investigan, pero la mayoría de la población no lo teníamos y no por eso no existía. Entonces él dice, hay una nuda realidad tal cual es, existe, ahí hay algo. Y en su última afirmación no es que diga que no podemos acceder, sino que vuelve a reafirmar, existe esa realidad, pero si bien de repente nos pudiéramos no llegar a ella, por nuestro propio inteligir, por nuestra forma orgánica de conocer el mundo, tenemos que seguir con ella, pero no hay una renuncia, o sea, tengo que conocerla. Y aquí puedo expresar rápidamente el ejemplo de los colores. En los colores nosotros sabemos en nuestro logos, que sería la etapa de la inteligencia sintiente donde nosotros acomodamos con lo que conocemos, nosotros tenemos un color negro, todos vemos aquí el negro, pero una persona que no conoce el funcionamiento de la luz y cómo la luz viene hacia el teléfono, y entonces dentro de todas las partículas que tiene el teléfono, el color negro es el que rechaza hacia mi ojo a través de los fotones, no puede llegar a una razón de realidad donde va a decir que el color negro que yo tengo aquí, que le he puesto la palabra negro y todo eso, pero que ya existía, puede ser, no podemos afirmarlo todavía por completo, pero puede ser que sea el único color que no tiene este celular y tenga todos los demás, porque los demás los mantiene, y lo que me está rechazando hacia mi ojo es el color negro. Entonces, al final de cuentas, a través de ese logos, de esa investigación que muchos investigadores acerca de la óptica, del funcionamiento de la luz, de la física, han encontrado, nos acercamos más a la realidad. No sabemos todavía qué color es el teléfono, no sabemos si en realidad ocurre este fenómeno o estamos equivocados, pero nos acercamos un poco más que si no conociéramos la cuestión de los fotones, la cuestión del rebote hacia nuestro ojo y todo eso. Entonces, en parte sí, Zubiri no renuncia a la realidad, afirma que es complicado llegar a ella, pero que tenemos que seguir, y eso modificaría todo el derecho. Aquí están comentando, mi hermana dice que que los procesos de derecho en los juzgados son un proceso tortuoso, que sacan lo mejor o lo peor de las personas, cuando ganan lo mejor y lo peor cuando pierden, ¿no? Efectivamente, o sea, ahí no tengo que decirle, yo lo he vivido, a veces los clientes son 2 años, 3 años inconformes, intranquilos porque no se solucionan sus problemas. Y esa es la parte que se me ocurrió, por lo que me gustan estos eventos. Cuando estabas tú hablando, si nosotros pensamos que la realidad es respectiva, y efectivamente, así como tú lo mencionas, estamos dentro de la realidad, eso es cuando Zubiri juntó el sujeto y objeto, los desapareció y nos dijo, nosotros somos otra realidad dentro de muchas otras. El derecho no se fija en eso, no se fija en la respectividad de realidad, se fija en el hecho concreto. Mató,
violó, asesinó, ¿no? Se divorció, el hecho concreto, y no se fija en esa realidad respectiva que está alrededor. Entonces ahí ya estaría otro cambio. Yo creo que serían infinidad de cambios si vamos poco a poco trabajando esto, pero sí tenemos que hacer algo, porque sí tiene una cuestión preformativa desde antes, desde esa renuncia a la realidad tenemos muchos problemas, ¿no? O de aceptar la realidad también. ¿Cómo, perdón? O de aceptarla también. O de aceptarla, exactamente. Bueno, Sí. el profesor Ajá. Moreno también quería aportarnos. Más bien dialogar, sería un poquito ilustrado lo otro. Con gusto también te saludo, Fabricio, no te reconocía. Más que ello, saludar y felicitar a Mauricio Iván. Es un gusto, de verdad un gusto escuchar, dialogar, interactuar. Felicidades y vaya, pues es grato en una comunidad filosófica también dialogarlo. Gracias también por el rescate que haces del tema al final ahorita con la interesante pregunta que hace el doctor Guatu. Gracias por el rescate de la realidad. Si una obsesión intelectual tenía a Zubiri, es el tema de la realidad. Quizá el gran grito, el gran reclamo de Heidegger acerca del olvido del ser es el mismo grito de un buen conocedor y lector de Heidegger, precisamente Zubiri, el mismo reclamo y grito, hemos abandonado la realidad. Y felicidades también, distingue no tanto si accedemos o no a la realidad, porque estaríamos cayendo, y eso me pareció muy interesante por la intervención del doctor Guato, estaríamos cayendo en un posible agnosticismo, ¿están de acuerdo? No es el caso de Zubiri. Más bien, cómo se accede no tanto a cuál realidad, sino cómo hago mía esa realidad. La realidad quizá no me afecte. El concepto famoso de lo de suyo, subirianamente influye mucho en nuestro lenguaje y en muchas cuestiones. Y precisamente para Zubiri, la importancia de su realidad, de lo que él vive, de lo que él construye, de lo que él va haciendo, ya no es la realidad, sino es mi realidad. Zubiri ya no es moderno, pero tiene muchas de las estructuras modernas y contemporáneas. También esa particularidad hermenéutica, existencial, etcétera, etcétera, es la que él vive, porque es parte de una brillante cultura filosófica de su momento en el siglo XX que le ha tocado vivir. Por supuesto, nomás comento ello. Y más bien una pregunta, una pregunta en dos momentos, Iván, Mauricio, perdón. Primero, ¿qué te lleva o por qué te preocupa implementar la metafísica madura en el ámbito del derecho? Es brillante y es muy raro que en un tiempo post, etcétera, etcétera, en el mundo pragmático, capitalista, etcétera, se esté hablando de metafísica. Saben la mayoría de los presentes que para mí es muy importante, claro, pero me llama la atención por qué te importa esa cuestión en el ámbito jurídico, primero. Y segundo, íntimamente relacionado, ¿cómo hablar de metafísica en un contexto filosófico, notablemente heredero o con presencias analíticas y pragmáticas en nuestra cultura filosófica? ¿Cómo integrar ese elemento metafísico cuando el común de pensamientos analíticos, la voy a regar, Fabricio, unamescos de nuestros días o pragmáticos colimenses de nuestros días, con todo cariño y respeto? ¿Cómo integrar el tema de metafísica ahí? Y la otra comunidad, querida también por nosotros, en el ámbito jurídico, cómo integrar la metafísica en un todavía craso y por nosotros también estoy ironizando con lo siguiente, amado positivismo actual. ¿Cómo integrar ese tema de metafísica ahí? ¿Por qué hablar de ello aquí? Y en tu particularidad, ¿por qué esa interesante integración metafísica en el ámbito jurídico? Perdón por la brevedad. No, está bien. Para mí es un placer también dialogar contigo siempre. Ver a Adriana, a ver, ahorita la escuchamos. Ya la comprometí. Recordar, ¿no? Todos los años que estuvimos dialogando cada 3 meses.
¿Por qué yo me acerqué a Zubiri? La verdad, en 2014 lo mencionó un profesor, yo era muy curioso, dije, pues a ver quién es Zubiri, yo no lo había leído antes, jamás, me puse a leerlo, y también soy presa de mi tiempo y mi propia realidad, ¿no? O sea, a mí desde chico me gustaba la física cuántica, me gusta la física, más que la física cuántica y la neurología. Eran como dos cosas que más me llamaban la atención del conocimiento. Y Zubiri, si bien la neurología es más nueva, sí tiene ciertas cuestiones cuando empieza a desarrollar la inteligencia sentiente, de lo que se sabía en su momento, y sin duda la física cuántica está presente, ¿no? O al menos en aquel entonces la mecánica cuántica es la que está presente desde su libro cuando cambia de etapa a la metafísica, a su etapa metafísica, en Naturaleza, Historia y Dios, pues gran parte del libro, gran parte de los capítulos los dedica a la física, después ya no lo menciona tanto, pero se puede ver, cuando él te habla de la realidad respectiva, en movimiento, que no somos un sujeto y no hay un objeto, sino que somos realidad dentro de otras, en realidad te está hablando de los átomos, cómo se mueven, lo que se sabía en su momento, cómo interactúan entre ellos, ¿no? Y de ahí lo tomó. Y pues hay una afinidad, o sea, eso es, soy presa de eso. Y ya después sigo elaborando cómo hablar de estos temas en este mundo tan posmoderno, tan en Colima, en Aguascalientes, en Tecate, en todos lados. Pues precisamente yo creo que en el fondo todos sabemos que de repente estamos haciendo las cosas pues no tan correctas. La historia de la humanidad no es siempre hacia arriba, va cambiando, es cambiante, tal vez sea difícil hablar en estos momentos de correcto e incorrecto, pero lo sentimos en lo profundo, ¿no? Cuando vemos la pobreza, cuando vemos todas las situaciones que ocurren, cuando vemos cómo algunas personas trabajamos todo el tiempo y no vivimos la vida, no la disfrutamos, tantas cosas, en el fondo lo sabemos. Quizá no es el lugar para mencionarlo, pero probablemente por eso son tan buscados los libros de superación, ¿no? Por las personas de a pie, porque sentimos un vacío. Zubiri lo describió en 1944 cuando describe esta cuestión. A mí me gustan mucho esos párrafos porque lo describe perfectamente. Nos quedamos sin nada más que el momento, más que el pragmatismo del que hablas, más que todo eso, y como que nos falta algo, y todo el mundo creo que lo sabemos en lo profundo. Cuando hablamos de esos temas, lo sabemos. Entonces, pues hay que hablarlo, hay que regresar a otras cosas como la metafísica, hay que volver a buscar esa realidad, buscar otras cosas a las cuales nos ilusionen, aspiremos. Creo que así es como deberíamos de hablar. Si bien es cierto, no muchos espacios ya se habla de esto, se habla más del pragmatismo, se habla más del momento, pero algunos tenemos que insistir, ¿no? Porque en el fondo lo sabemos, y en materia jurídica estamos llenos de positivismo. Yo veo que los filósofos de repente se preguntan, o sea, ¿por qué los abogados no salen de eso? Hay otras cosas, hay otras teorías, hay muchas otras cosas, ¿no? Incluso está el existencialismo, está la fenomenología, otras. ¿Por qué los abogados no salen de ese positivismo? No sé por qué, yo creo que está muy arraigado en nuestra cultura jurídica, pero también, o sea, de repente sí uno se puede sentir raro hablando de metafísica madura para el derecho, pero pues hay que hacerlo, ¿no? Para dialogar y aprender todos en comunidad, como decía Paulo Freire, en respectividad, ¿no? Gracias, Mauricio. No, de nada, un gusto. Sí, por supuesto. Y en realidad le diría a usted, profesora, doctora Adriana, que si puede ir cerrando. Solo antes me gustaría dar a conocer los comentarios del chat, ¿no? Que nos menciona Cecilia. Comenta: mi hermana dice que el proceso del derecho en los juzgados se vive un proceso tortuoso porque saca lo mejor o lo peor de las personas al desconocer los procesos de los trámites. Y también mencionó que la realidad respectiva
la realidad respectiva si se está utilizando en la defensa de los derechos de la mujer. Y si gusta el ponente tener estos comentarios en mente, juntamos la participación de la doctora y cerramos, por favor. Y bueno, en primer lugar, te agradezco mucho, Mauricio, que hayas aceptado la invitación. Yo creo que puede ser como la punta de lanza para que comience el diálogo y continúe, ¿no? Seguramente que te escucharemos más veces, que podremos seguir dialogando esto y eventualmente a lo mejor hasta tener trabajos colaborativos, ¿no? Es interesante pues que se haga el inicio de este diálogo y que nada más sea esto, el inicio, pero que haya continuidad. Y bueno, también lo conocen ustedes, Luis y Mauricio, que siempre que estábamos en los seminarios del doctorado aparecía este tema, ¿no? Parecería ser como algo que se opone en la cuestión, por ejemplo, del diálogo, un diálogo pragmático, que se supone ha renunciado a la realidad y los dialogantes entonces se ponen a pensar cómo van a resolver los asuntos, cómo van a resolver los conflictos, cómo van a decidir los contenidos de las normas, parecería como alejados de la realidad y más bien como resultado de un acuerdo, o la perspectiva de la vuelta a la realidad parecería ser como algo que se opone, ¿no? Como dos elementos opuestos, y así lo sentía un poco. Por ejemplo, mencionabas, es que lo que está pasando en el derecho es que desde esta perspectiva alejada de la realidad, el diálogo está sucediendo entre los especialistas del derecho, ¿no? Y están los jueces con su lenguaje muy especializado y totalmente ajeno a la realidad de los seres humanos de a pie, y obviamente los abogados igual, ¿no? En el mismo sentido, haciendo su trabajo, del cual las personas no se enteran. Entonces, volvamos a la realidad desde esta perspectiva de metafísica madura y veamos cómo es la realidad, lo cual me parece a mí muy bien, pero si seguimos pensando, y es lo que quisiera preguntarte, ¿cómo ves tú la presencia o la importancia del diálogo dentro de esta metafísica madura que nos pide volver a la realidad? ¿Tiene alguna cabida la cuestión del diálogo? Porque yo sigo pensando que el diálogo es la manera de presentar esa realidad que está ignorada. Vaya, que yo creo que no está el problema en el diálogo como tal, sino en quién está incluido en el diálogo. Entonces, si tenemos que incluir también a las partes que se supone son las interesadas, a la sociedad, que es la que resulta impactada por el manejo especializadísimo de las normas jurídicas, bueno, incluyamos a la gente que está viviendo la realidad, incluyamos su realidad, pero ¿cómo lo vamos a hacer si no es vía el diálogo? Y entonces eso a lo mejor nos remite de nuevo a todos tendríamos que estar en el diálogo, un poco, ¿se acuerdan del diálogo ideal de Habermas? No todos los que tendrían que ser afectados por las normas, pues también tendrían que estar participando del diálogo en una situación en la que no habría coacción y demás, ¿no? No sé si haya cabida para esto, porque de otra manera, sin que haya, digamos, la mediación del argumento de la palabra que nos cuente sobre cierta realidad en la que vivimos, ¿cómo vamos a acceder a esa realidad? Pienso, por ejemplo, en un juez que diga, asumo esta posición de vuelta a la realidad y voy a aplicar el derecho, por ejemplo, o a manejar el derecho haciendo justicia a esta realidad, pero sin el diálogo, vaya, sin el acercamiento argumentativo, sin el acercamiento a través de la palabra del afectado, pues seguimos en lo mismo. Hay un, ¿cómo decir? Como un papel de superioridad del juez, por ejemplo, que puede definir qué es la realidad que tiene que atender o decidir cuál es esa realidad si no escucha, ¿sí? Entonces, no sé hasta dónde el problema del diálogo no es el diálogo en sí mismo, sino quiénes están participando del diálogo. Y la pregunta entonces directa es esa, ¿no? ¿Cabría el diálogo, será importante dentro de una perspectiva de metafísica madura en el derecho? De entrada yo creería que sí. El problema que planteas más o menos es precisamente esta discusión que tuvieron Carothon Appel y Dussel, y donde Carothon Appel al final dijo sí, o sea, este diálogo tiene una parte B que tendríamos que incluirla, ¿no? A ese diálogo argumentativo. Yo creo, y el último Carothon Appel me gustó. En 2011, Carothon Appel escribió un libro que se tradujo en 2013, que es este libro de Paradigmas de Filosofía Primera, donde él
acepta ciertas, Zubiri lo llamaba notas, creo yo, como que recuerdo que Carl Otto Napel lo llamaba signos basado en Peirce, y él decía, sí, esa realidad me está llegando, pero tenemos que seguirlo dialogando, buscando conocer a partir de esos signos. Y esta serie de investigadores inconmensurables que existen en el mundo tienen que seguir dialogando para acercarse a esos signos. O sea, como que de alguna manera se acercó un poco a Zubiri y ese me pareció bien. En ese sentido, otra de mis metas en los próximos años es intentar hacer así como una especie de argumentación precisamente basada en Zubiri. No sé si sea posible, todavía eso no te lo podría responder, pero yo creo que de repente el problema en el derecho está en que estas herramientas de interpretación jurídica que nosotros los abogados estamos usando siguen pecando un poco de cierta soberbia que tuvo, por ejemplo, a lo mejor es muy fuerte la palabra, pero que tuvo, me parece que es Heidegger en su libro El pensar. Tiene un libro con una pregunta, ¿no? ¿Qué significa pensar? Y entonces que dice que lo único que vale la pena pensar es eso europeo, eso lógico, y tal vez por ahí vaya la posibilidad de generar estos argumentos a partir de Zubiri. O sea, ya no desperdiciar otras formas de pensamiento que se están desperdiciando y que en el derecho no se incluyen o no se están incluyendo actualmente. Actualmente se incluyen fórmulas ahí no tan elaboradas, pero la ponderación es una fórmula, tiene una manera de hacerse, y no toma en cuenta ciertas cosas, no toma en cuenta la respectividad y otras cosas. Ese sería una meta para los próximos años que tengo personal, de ver si es posible diseñar un sistema de argumentación basado en Zubiri, entre otras cosas, ¿no? Pero no lo podría responder ahorita. De entrada, pues si lo pienso hacer es porque creo que es posible, pero no sabría. Más bien esta cuestión de Zubiri tiene relación, por ejemplo, aquí, no sé si es pregunta o nos dicen que la realidad respectiva sí se está utilizando en la defensa de los derechos de la mujer. Si es pregunta, yo creo que sí. Cuando esas mujeres, y no nada más las mujeres, sino ciertos movimientos, dicen, bueno, el derecho no me sirve, voy a manifestarme. Ahí es un pensamiento de que no todo es ese derecho positivo, argumentativo, sino que se ejerce en la realidad y entonces voy a ejercerlo, ¿no? De alguna manera con la manifestación, o voy a hacer ciertos mecanismos, o estas clínicas de litigio estratégico, ¿no? Que existen en algunas universidades o por algunas organizaciones civiles, donde dicen, bueno, si el derecho no está funcionando para defender a este cierto tipo de personas, pues lo uso lo que existe, uso estas herramientas lógicas, pero para defender a este tipo de personas y para modificar la ley. Entonces ahí ya el pensamiento está cambiando y dice, soy respectivo, yo influyo en la realidad. Yo estoy en ella e influyo en ella. Y entonces ahí yo vería subir en cierto sentido, ¿no? Y muchas gracias por la invitación. A mí me gustan mucho estos eventos, aprendo mucho. Se me ocurren otras cosas, entonces gracias. Yo encantado de volverlos a acompañar y dialogar con mis amigos y con las personas que se encuentran aquí, ¿no? Sí, muchas gracias a usted. En realidad, yo diría que nos quedó de ver un poco sobre la teoría justnaturalista nuestroamericana, que alguna vez tuve el gusto de leer. Y le paso la palabra al doctor Watt. Bueno, pero ya no sé si me la pasas para que exprese mi comentario o para que entregue la constancia. Es que yo tenía una duda. Bueno, solo no considero que son las 7:30. Bueno, y que... Gracias. Yo le voy a mandar mi pregunta, doctor. Y muchísimas gracias por compartir, ¿no? sus dudas que originan su investigación y alentarnos, ¿no? Como lo dijo la maestra Adriana, no es la última vez, ¿no? Quizás eso sea el inicio de un trabajo que podamos ir haciendo juntos, ¿no? Para ir alentándonos, quizás desde la filosofía hacia el derecho hacia la filosofía, ¿no? Muchísimas gracias. Le voy a compartir la constancia que le vamos a mandar por correo. Y no pudo llegar la directora porque tenía un examen de titulación. Entonces es por eso que no está con nosotros. Pero sí, ella lo saluda con mucho cariño.
Mile, si me puedes permitir compartir la constancia. Doctor, ya está. Sí, gracias. Sí, creo que ya está ahí proyectada. Dice: Universidad de Colima, Escuela de Filosofía, otorga la presente constancia al doctor Mauricio Iván Vargas Mendoza por impartir la conferencia Metafísica Madura para el Derecho en el marco del Seminario Permanente Filosofía de la Convivencia, celebrado en sesión virtual mediante la plataforma digital de Zoom el día 17 de diciembre de 2020 a las 18 horas de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, doctor. Por correo le vamos a mandar la constancia. Quizás a los compañeros un aplauso, aunque nuestros micrófonos están cerrados. Sí, gracias. Muchas gracias. Okay. Yo encantado de poder dialogar con ustedes, aprender con ustedes. Muchas gracias por la invitación.